La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Esta mañana la meditación está basada en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, del 10 al 18. Es un capítulo largo. Vamos a tocar nada más el tema de la armadura de Dios, del 10 al 18. Pero antes de empezar, es importante recordar que los primeros 3 capítulos, para todos aquellos que han estado siguiendo esta serie, los primeros 3 capítulos son necesarios de poder entender, de comprender, de más o menos saber qué es lo que estaba hablando Pablo para poder llegar hasta este capítulo 6. Recuerdan, los primeros 3 capítulos tenía que ver con lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios hizo en ti a través de Jesucristo. Lo que Él hizo y lo que tú es imposible que puedas hacer. Pero después del capítulo 4 al capítulo 6, ahora Pablo le habla a su iglesia, te habla a ti y a mí, nos dice, ahora lo que tú y yo, en una vida en el Espíritu, una vida como cristiano, una vida como pecador perdonado, que sabemos que hemos sido salvados a través de la gracia y no por obras, a través del Señor Jesucristo, ahora estamos llamados a vivir. Ya no es por obligación, ya no te vas a portar bien porque si no Dios te castiga, ya no. Ahora te portas bien en respuesta a lo que Dios ha hecho en ti. Amén. Ahora te portas bien, ahora trabajas dándole gloria y honra al Señor, ahora cuidas a tus hijos dándole gloria y honra por lo que Él ya hizo por ti. Amén. Ya no llevas a cabo ninguna acción en tu vida esperando el favor de Él o esperando una recompensa de Él. ¿Por qué? Porque la recompensa, de acuerdo a Efesios del capítulo 1 al 3, es, no hay manera de que puedas tener una recompensa. De Efesios capítulo 1 al 3 es Dios lo ha hecho todo por ti. En Jesucristo, a través de su muerte y resurrección, Él ha llevado a cabo este rescate de tu vida y la vida de todos los que te rodean. Ahora, una cosa importante, queridos hermanos, Mateo capítulo 11, versículo 12, son palabras del Señor Jesucristo que dice lo siguiente. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir Jesucristo cuando dice esta frase? Esta es una frase bien importante, porque Efesios 6 nos está hablando acerca de la armadura que tú y yo estamos llamados a usar. Pero si no sabemos lo que es la armadura y si no sabemos a qué nos estamos enfrentando, no vamos a saber cuándo ponernos la armadura. Es un poco difícil, pero ahí les va. Voy a tratar de explicarlo para que podamos saber a qué se refiere. El Señor Jesucristo dice en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia. Sí, ¿por qué? Porque desde los días de Juan el Bautista, ¿qué era lo que predicaba Juan el Bautista? ¿Recuerdan? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, o viene, o ha llegado. ¿Quién es el reino de los cielos en persona? Jesucristo. El reino de los cielos no es un lugar geográfico. Eso, apréndetelo bien. El reino de los cielos no está circunscrito a ninguna área geográfica. El reino de los cielos tiene nombre y es un hombre, Jesucristo. Jesucristo es el reino de los cielos. Y donde quiera que vive Jesucristo, el reino de los cielos se ha implantado. Si en tu casa el reino de los cielos vive, es porque Jesucristo es la cabeza de tu casa. Donde quiera que se predica a Jesucristo, ahí está el reino de los cielos. Y Jesucristo es tan humilde que dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Por qué? Porque es tan humilde y se refiere a Juan el Bautista, por no decir, desde el día en el que se anuncia mi nombre, desde el día en el que he nacido, el reino de los cielos sufre violencia
Porque ¿cuál es el trabajo de Juan el Bautista? Hablar de Jesucristo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Ahora, mira lo que dice la versión Reina Valera antigua. Mismo versículo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos se hace a la fuerza y los valientes lo arrebatan. Otra versión. Nueva Biblia de las Américas. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la conquistan por la fuerza. ¿Quiénes son los violentos? ¿Quiénes son los que conquistan el reino de los cielos por la fuerza? Todos aquellos que el Señor ha llamado. Tú y yo. Todos aquellos que el Señor ha llamado son aquellos que conquistan el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino sufre violencia. Y todos los días estamos experimentando eso, tú y yo. Todos los días. Todos los días hay una lucha fuerte que se libra. Por eso el Señor habla de la armadura de Dios. Es importante que sepas cómo usar la armadura de Dios para que sepas con quién te estás enfrentando. ¿Por qué? Porque dice otra vez Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Sí, hay una guerra que se está librando todos los días. Cada vez que tú estás expuesto a la palabra, sufre el reino de los cielos violencia. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas no quiere que conozcas más a aquel que ganó la batalla por ti. Cada vez que vienes a la iglesia, cada vez que llevas a cabo algo que tiene que ver con la palabra, el reino de los cielos sufre violencia. Pero dice Jesucristo, pero solamente los valientes la arrebatan. Solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Y cómo podemos saber si tú y yo somos valientes o cobardes? ¿Cómo podemos saber? Un valiente y una persona que arrebata el reino de los cielos es aquel que cuando vienen los problemas en la vida, más se aferra a Jesucristo. Aquel valiente es aquel que cuando hay problemas emocionales, cuando hay problemas de salud, cuando hay problemas dentro de la familia, con los hijos, cuando hay problemas de discusiones con el esposo o la esposa, más allá de decir, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a eso? ¿Vas a la iglesia? Eso que, si una persona dice, ¿para eso vas a la iglesia? Eso es ser un cobarde. Y eso es darle el espacio al enemigo para que siga haciendo violencia en el reino de los cielos. Pero si una persona, cuando hay un problema en la casa, cuando alguien peca con alguna área de los 10 mandamientos, en ese momento el reino de los cielos sufre violencia. Pero en ese momento solamente los violentos o los valientes, que dice la traducción original, son los que toman el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el valiente es aquel que cuando hay una dificultad en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, más allá de alejarse de la palabra de Dios, se aferra a la palabra de Dios. Eso es ser valiente. Un hombre valiente y una mujer valiente es aquella que cuando siente que ya no hay opción en la vida, que ya las esperanzas se han perdido. Cuando una persona está pasando por dificultad de salud, ese es el lugar donde más el diablo ataca. ¿Por qué? Porque una persona que no puede curarse, una persona que está enferma, le pide a Dios y llega un momento en el que se cansa de pedirle a Dios y no ver nada de resultados. Pero en ese momento, dice el Señor Jesucristo, el reino de los cielos solamente lo arrebatan los valientes. ¿Y quiénes son los valientes? Aquellos que aún en los momentos de dificultad y cuando ya no hay esperanza, cuando ya crees que no hay esperanza y te das la vuelta, eso es ser cobarde. Cuando ya crees que no se puede hacer nada más y ya no quieres voltear a ver a Dios y ya no puedes pedirle a Dios. Si Dios no te ha hecho el milagro hasta el día de hoy y dices, se acabó, ya no voy a continuar, eso es ser cobarde. Dice Jesucristo, el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Queridos hermanos, cuando la palabra de Dios se predica, hay un poder impresionante.
Cuando Jesucristo se predica, hay un poder impresionante que no tienes idea de cuánto puede hacer en tu vida. Cada vez que el Señor Jesucristo habla, la oscuridad y el reino de las tinieblas tiembla, porque el Señor Jesucristo ya venció a aquel, ya lo venció al maligno. Y dice Jesucristo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los valientes lo arrebatan. Y eso es algo que tú y yo es importante que sepamos. ¿Por qué? Porque a la primera de cambio, cuando viene una dificultad en la vida, lo más fácil es decir, se acabó, ya no voy a continuar. Lo más fácil que hace un ser humano cuando peca, en cualquier área de la vida, lo primero que hace es quererse esconder de Dios. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dice, no, al contrario, agárrate de la palabra de Dios y no te sueltes, porque solamente los valientes conquistan el reino de los cielos. Ahora, Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. ¿Escucharon bien lo que acabamos de leer? Nuestra batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Queridos hermanos, si tú no conoces cuáles son los componentes de la armadura de Dios, estás perdido. Si tú no sabes cuáles son las armas que Dios te ha dado para poder presentar defensa, estás perdido. Pero por eso Dios te ha traído a su casa, para que te enseñe y para que sepas cuáles son las armas que el Señor te ha dado. Mire lo que dice la lectura. Nuestra batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo. En otras palabras, ¿contra quién es tu lucha? Contra el diablo y sus secuaces. Contra el diablo y todo lo que él hace para que te aleje de la fe del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace? Todo lo que sea posible para alejarte y permanecerte fiel hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Hasta el día que cierres los ojos en esta tierra. Hasta el día que llegues al monte santo de Dios. Así como decía la lectura del Salmo del día de hoy. Nuestra caminata y nuestra carrera nuestra jornada es llegar un día hasta el monte santo. ¿Y cuál es el monte santo? Estar en la presencia de Dios. Pero mientras llega ese día, dice Pablo que los días son malos. ¿Sí? Sabes que la Biblia, no solamente en este versículo, pero más atrás, versículo 3 y 4, dice Pablo que todos los días son malos. Pero Pablo no dice que todos los días son malos para que te desanimes. Al contrario, para que sepas quién es el que sostiene a las personas en los días malos. Jesucristo. Por eso Jesucristo nos dice que tú y yo estamos llamados a tener esta armadura puesta. ¿Por qué? Porque los días son malos, hermanos. Porque va a haber días en los cuales necesitemos echar mano a esa armadura. Pero si no sabemos qué tipo de armadura Dios nos ha dado, estamos perdidos. Por lo tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad. Miren cómo Pablo utiliza ahora esta imagen del soldado romano. Pablo ahora utiliza esta imagen del soldado romano. ¿Por qué? Porque quiere enseñarnos cómo el soldado se protege. Si Pablo te está diciendo que te pongas una armadura, por ende quiere decir que no solamente eres un creyente del Señor, no solamente eres una persona que viene a la iglesia todos los domingos y se alimenta de la palabra de Dios. También te está diciendo que eres un soldado. Eres un soldado del Señor Jesucristo. Y si no sabes qué armas utilizar, existe el riesgo de que puedas perder la batalla.
Miren, versículo 14, por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Quién es? Dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, o nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es la verdad. Revestidos con la coraza de justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Jesucristo. Eso es lo que vamos a celebrar en Navidad. Jesucristo es nuestra justicia. Él es el que te justifica a ti y a mí. Él es el que nos declara perdonados a cada uno de nosotros ante el Padre. Revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el Evangelio de la paz. Queridos hermanos, esto es algo bien importante. Este versículo 15 es bien importante y bien difícil de llevar a cabo en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Mira lo que dice. Y con los pies calzados con la disposición de predicar el Evangelio de la paz. Una de las razones por las que tú y yo no predicamos el Evangelio de la paz a gente que está a nuestro alrededor es probablemente y muchas de las veces por nuestro falso testimonio. Porque cuando llega la hora de poder hablar con otros acerca de lo que Jesucristo ha hecho en tu vida, te das cuenta de lo que eres o de cómo te portas con ellos o de cómo llevas a cabo tu vida con ellos. Y cuando estás a punto de hablarles de aquel que te salvó, aquel que te llama en la iglesia, aquel que te enseña a través de la palabra, en ese momento viene el ataque de las tinieblas en tu vida y no te deja hablar. ¿Por qué? Porque te recuerda cómo eres. Y muchas de las razones por las cuales nosotros a veces no predicamos el Evangelio a la gente que trabaja contigo, a tus amigos, a tus familiares, es por miedo a que quedes en vergüenza o que quede en vergüenza el Evangelio a través de tu palabra. ¿Por qué? Porque la gente primeramente va a decir, ¿cómo es posible que tú me hables de Dios y mira cómo hablas? Pero ¿cómo es posible que tú digas que vaya a la iglesia si tú vas a la iglesia y mira cómo te portas? Pero mira cómo eres de grosero, cómo eres de grosera. Este versículo es uno de los más difíciles de cumplir para todos. ¿Por qué? Porque nos está diciendo Pablo que nos pongamos los pies calzados con la disposición de predicar el Evangelio de la paz. Pero es tan difícil llevar a cabo este trabajo. ¿Por qué? Por todo lo que somos. Pero en ese momento, cuando sabemos que el Señor Jesucristo es el que sostiene la palabra de Dios, es importante que podamos hablar aún después de todo lo que somos. ¿Por qué? Porque al final la palabra de Dios es la única que te va a salvar. La palabra de Dios es la única que va a salvar al que está enfrente de ti, no la forma en la que tú te portas. Pero algunas veces nos echamos para atrás porque nos recordamos lo que somos. Versículo 16. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Querido hermano, un dato importante en esta armadura es que solamente Dios nos ha dado una arma para poder pelear. Todas las demás son para defendernos. ¿Lo pueden ver? Pero lo único que nos ha dado para poder pelear es la espada de la palabra. Todo lo demás, todo lo que nos llama a ponernos es solamente para protegernos del ataque del maligno. Pero lo único que nos ha dado para poder pelear es la espada del Espíritu. ¿Y cómo vas a poder utilizar la espada del Espíritu si no conoces lo que el Espíritu dice en su palabra? Por eso la invitación a que cada día aprendas más de la palabra de Dios, para que puedas presentar buena defensa del Evangelio, especialmente cuando vienen los días malos. No necesitas ir tan lejos. Cuando vienen los días malos en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Cuando vienen los días malos es importante recordar que el reino de los cielos sufre violencia, pero que solamente los valientes arrebatan. Y tú y yo somos llamados para ser valientes, usando la armadura de Dios. Y al final, toda la armadura de Dios, ¿saben quién es? Jesucristo.
todos los detalles de la armadura de Dios, si lo vemos desde una manera bien especial y particular, todos esos detalles son Jesucristo. Cada vez que nosotros tenemos que presentar defensa, Jesucristo está con nosotros. Jesucristo ya ganó la batalla por ti y por mí. El diablo algunas veces quiere que se nos olvide eso, pero es importante recordar que el Señor Jesucristo ya ganó la batalla por ti. Y cuando hacemos llamado a esta armadura de Dios, lo único que estamos haciendo es volteando y ver a Jesucristo y todo lo que Él hizo por ti. Querido hermano, en Jesucristo hay esperanza. Jesucristo ya ganó la batalla. Jesucristo ya ganó la batalla y tú eres parte de su ejército. Si hasta el día de hoy no se ha cumplido o no se ha llevado una petición de tu corazón en tu vida, no seas cobarde. Dice Jesucristo que hasta el día de hoy el reino de los cielos sufre violencia, pero que solamente los valientes lo arrebatan. ¿Y quiénes son aquellos valientes? Aquellos que cuando viene la tormenta y cuando viene la dificultad en tu vida y cuando vienen las dudas de que si en verdad Dios te va a hacer el milagro o si Dios va a cumplir algo en tu vida, en ese momento, o una de dos, o eres cobarde y te alejas de Dios y buscas otros dioses, o te aferras a la palabra de Dios y dices: Señor, aún con esta dificultad, confío en ti y en tu tiempo, y a la hora que tú quieras llevar a cabo eso en mi vida, me voy a conformar y sé que al final estoy en tus manos. El reino de los cielos, queridos hermanos, sufre violencia, pero solamente los valientes la arrebatan. Y tú y yo hemos sido llamados a ser valientes. ¿Por qué? Porque la armadura de Jesucristo está en ti y en mí. Jesucristo mismo está en ti y en mí. Y dice la palabra de Dios: no es por espada ni por fuerza, sino por mi espíritu. Si la armadura de Dios está en ti, el Espíritu de Dios está en ti. Y eso es suficiente para poder confiar y saber que el Señor te ha llamado para continuar siendo un valiente. Amén.